Bien, pues pasamos, os recuerdo que estamos dentro del corazón, de la parte más importante de la parte instrumental, de la parte instrumental de las técnicas espectroscópicas. Esa parte fundamental es los selectores de longitud de onda. Cómo yo soy capaz de controlar la longitud de onda que hago pasar a través de mi muestra y la longitud de onda que quiero medir de la que está emitiendo mi muestra. Es fundamental, ¿vale? Me determina la sensibilidad, la precisión, la exactitud de las medidas que hagamos. Bien, ya hemos visto que hay un primer tipo de selector de longitud de onda que son los filtros, eso lo hemos visto en el vídeo anterior. Ahora vamos con el segundo tipo. Este segundo tipo es mucho más preciso, es verdad que supone encarecer el instrumento, es decir, que se hace que el instrumento sea más caro, pero es necesario para hacer medidas precisas. Entonces, la mayoría de los instrumentos tienen los selectores que vamos a ver ahora, que se llaman monocromadores, ¿vale? Hay dos tipos de selectores, los filtros, que ya los hemos visto, y los monocromadores. Ahora vamos a ver los monocromadores. Bien, os expliqué en la parte final del vídeo anterior que los monocromadores que lo que hacen es separar espacialmente en el espacio las longitudes de onda que componen una determinada radiación. Si es luz blanca, pues al separarla yo lo que veo es el arco iris, ¿no? Todo el espectro visible. Entonces lo separo espacialmente y lo proyecto pues en una pared, en una pantalla. Entonces yo veo todo el espectro visible proyectado en la pantalla, desde el violeta al rojo. Y resulta que en mi pantalla hay una rajita, una rendija, una pequeñísima rendija, a través de la cual la parte del espectro visible que coincida con esa rendija consigue salir. Claro, imaginaos, empiezo por el violeta, tal, no sé cuánto, y llego de repente cuando estoy llegando al verde me voy aproximando a la rendija. Hasta este momento todos esos colores están en la pantalla y la pantalla no pueden atravesar, o sea, se quedan ahí. Y cuando ya me voy acercando a la zona donde está el verde, entonces me voy acercando a la rendija y de repente, ¡pum! Claro, esas longitudes de onda que coinciden con la rendija salen, atraviesan la rendija y salen, y llegan al detector, y por tanto son las longitudes de onda que yo voy a medir, ¿vale? Ese pequeño conjunto de longitudes de onda que es capaz de atravesar la rendija, una vez que he separado longitudes de onda, pues las que coincidan con la rendija son las que salen, y ese es el conjunto que he seleccionado, ¿eh? Ese es el conjunto de longitudes de onda que he seleccionado. Entonces, para aumentar la capacidad de selección, yo lo que tengo que hacer es encontrar un elemento que me permita separar mucho espacialmente las longitudes de onda, ¿vale? O sea, que no me las separe un poquito, sino que las separe mucho. Que el arco iris no lo vea todo apelotonado, sino muy, muy extenso, muy separado, ¿de acuerdo? Así ya tengo la longitud de onda separaditas. Y encima ya la rendija de salida la hago lo más estrecha posible, de manera que estoy cogiendo un rango de colores muy, muy pequeño, ¿vale? Voy atravesando toda la parte visible y cuando llego al color que me interesa, pues ahí pongo la rendija. Entonces, como primero están muy separadas las longitudes de onda en la pantalla y segundo mi rendija es muy estrecha, pues solo sale un pequeñísimo conjunto de longitudes de onda. Así es como funcionan los monocromadores. Solo cambia en los monocromadores, porque hay de dos tipos, de prismas y de redes. Solo cambia si el elemento dispersor, es decir, el elemento que separa espacialmente, es un prisma, que es como lo hizo Newton en su momento, o es una red de difracción, ¿vale? Un prisma, ¿por qué separa? Pues separa por el fenómeno de la refracción. Es decir, que cuando la luz pasa del aire al material del que esté hecho el prisma, cambia su velocidad y cambia su dirección. Pero claro, el cambio de dirección en la refracción depende de qué longitud de onda sea. Es decir, no se refracta igual el rojo que el azul que el violeta. Entonces, una vez que se han refractado, ya se me separan. Y si encima se producen dos refracciones, porque primero entra por una de las caras del prisma, del triángulo, entra por una cara y ya ahí se refracta. Está atravesando el prisma y cuando sale por la segunda cara se vuelve a refractar.
Entonces se vuelve a diferenciar todavía un poquito más, ¿de acuerdo? Pero el fenómeno que está gobernando la separación espacial es la refracción, Mientras que en las redes no es la refracción, sino la difracción, Y vamos a ver que es mucho más conveniente. Por eso ya los prismas no se usan. O sea, es muy raro encontrar a día de hoy un instrumento espectroscópico que use un prisma. Es lo que se usó al principio, pero son muy engorrosos de utilizar, lo vamos a ver, En cambio las redes son facilísimas, con lo cual han ido sustituyendo completamente a los prismas. Muy bien, entonces fijaos, ¿qué es lo que hace lo que os he explicado de palabra, ¿no? Voy a poner aquí, ¿cómo selecciona la longitud de onda? Lo que os he dicho, aquí entra toda la luz, por ejemplo luz blanca, pero para que esté enfocada y para que sea un haz de luz el que yo paso a través de mi muestra, y no sea una luz dispersa, ¿no? Sino una luz ya que está conformando un rayo estrecho de luz, pues hago que esa luz blanca pase a través de una rendija, lo cual ya solo está pasando una rendija de luz blanca. Bien, que se va expandiendo, como podéis ver aquí, ¿no? Bien, y aquí lo que tenemos es un espejo, en este caso un espejo cóncavo. ¿Para qué usamos este espejo? Usamos este espejo que se llama espejo colimador, ¿vale? O elemento colimador, para que todos los rayos de luz, que aquí cada uno va en una dirección distinta, ¿veis? Que se está abriendo como un ángulo, cuando la luz atraviesa una rendija, se abre, ¿no? Pues todos esos haces de luz que viajaban en direcciones distintas, con este espejo cóncavo se ponen paralelos, ¿vale? Entonces veis que aquí cada uno iba en una dirección y ahora son completamente paralelos. A eso se le llama elemento colimador. Los haces divergentes los vuelve paralelos. Perfecto. Entonces ahora todos esos haces de luz que están viajando paralelamente, luz blanca, pues llegan a esta red de difracción. Una red de difracción sencillamente es una superficie que tiene un montón de hendiduras, es decir, de surcos, de rayas, ¿vale? Excavadas en la superficie, un montón de surcos pequeñísimos, mini surcos, y todos paralelos, separados todos a la misma distancia uno de otro. O sea, un montón de rayas paralelas, de surcos que he hecho en la superficie. Por eso se ve esa especie de sierra, ¿no? Ahí en la superficie. Bien. Ahí se produce el fenómeno de la difracción, que ahora lo veremos con un poquito más de detenimiento. Y como consecuencia de ese fenómeno, a partir de la difracción, en todos estos puntos se produce la difracción, y entonces las ondas vuelven a iniciarse, eso es la difracción, llega a un punto y ese punto se transforma en un nuevo frente de ondas circulares. Pues cada uno de esos puntos, de esos surcos, se transforma en un frente de ondas circulares, que empieza a propagarse por el espacio y por tanto interfieren entre sí, a veces de modo constructivo, a veces de modo destructivo, y hace que se separen espacialmente, ¿vale? Bien. Entonces, a través de este elemento dispersor, veis que aquí entró un único haz, por ejemplo, de luz blanca, pues ahora el rojo se me ha quedado aquí, por ejemplo, y el azul se me ha quedado aquí. O sea, y en medio estarían todas las longitudes de onda intermedias. Lo mismo le pasa a este haz de luz, ¿vale? Bien, vuelvo a usar otro espejo colimador, para hacer la inversa de este proceso. Igual que en este proceso, este espejo lo que hizo es ponerlos todos paralelos, ahora este espejo lo que hace es hacerlos convergentes, es decir, enfocarlos. En el punto en el que convergen, vuelve a aparecer esta rendija, esa imagen de la rendija aparece enfocada en esta pantalla. Lo que pasa es que ahora, al enfocar, se enfoca cada longitud de onda en un punto distinto. Como se han separado, pues ahora cada una, al enfocarse, se enfoca en un punto distinto. Por ejemplo, si hemos dicho que este era el rojo, imaginaos, la línea sólida, pues aquí vería una rendija sólida. Y si aquí es donde se ha enfocado el azul, ahí vería una rendija azul. La misma rendija de entrada la veo enfocada en mi pantalla, pero descompuesta en colores. Bien. Entonces, en esa pantalla de salida abro otra rendija, una rendija que sea igual que esta. De manera que, por ejemplo, en este caso, la rendija de color rojo coincide con la de salida y por tanto sale, mientras que la rendija azul se queda en la pantalla.
Entonces, de aquí, que entró que entró todo luz blanca, consigo que acabe saliendo solo luz roja. Y el resto los he separado y hago que se queden en la pantalla de salida. Solo permito salir una determinada longitud de onda. Esto por un fenómeno de difracción. Un prisma haría lo mismo, pero con la refracción. Y en vez de usar espejos, usaríamos lentes, pero con el mismo objetivo, ¿veis? Esta rendija de entrada es esta es la luz blanca que llega, esta lente, una vez que la luz blanca atraviesa, todos los haces de luz van paralelos, es una lente colimadora, esos haces paralelos llegan al prisma y como consecuencia de la refracción se separan espacialmente, aquí era por difracción, aquí por refracción, y esta lente colimadora vuelve a hacer que converjan los haces y por tanto vuelve a enfocar la imagen de esta rendija. Pero ahora la enfoca en puntos distintos. ¿Veis? Si yo vuelvo a tener la misma rendija, pero una rendija de salida, pues por ejemplo ahora este color que se ha enfocado aquí consigue salir, mientras que este color que se ha enfocado aquí se queda en la pantalla. De toda la luz blanca que entró, sale solo el color que yo quiera. Los he separado y dejo salir por la rendija el que a mí me interese, ¿vale? Entonces fijaos que los elementos, los componentes básicos son siempre una rendija de entrada, una lente o espejo colimador que pone los haces paralelos, un prisma o una red de difracción que se encarga de separar espacialmente las longitudes de onda, una lente o espejo de enfoque y finalmente una rendija de salida. ¿Ok? Pues así es como funcionan los monocromadores, ¿no? Entonces vamos a ver con detalle tanto la red de difracción como el prisma, sobre todo la red de difracción. El prisma pasaremos muy por encima porque es que es un elemento ya histórico que prácticamente no se usa. Entonces aquí lo tenéis, pero separado en colores para que se vea mejor, ¿vale? La luz blanca que entra por aquí está enfocada, tiene la forma de esta rendija. Este elemento vuelve los haces que aquí eran divergentes, cada una en dirección diferente, se vuelven paralelos. Esto es una red de difracción, veis que tiene un montón de surcos paralelos. Como consecuencia de eso, cada haz se separa espacialmente en sus componentes. Vamos a suponer que este color blanco está compuesto de ese color azul, ese color verde y ese color rojo. Pues serían 3 longitudes de onda las que componen esta luz blanca. Y aquí en esta lente, en este espejo, en este espejo, porque es una red de difracción, llegan a puntos distintos. ¿Por qué? Porque este elemento los ha separado, las longitudes de onda las ha separado. Bien, y cada una de ellas, este azul, este espejo lo enfoca en la pantalla. El rojo lo enfoca en la pantalla y el verde también lo enfoca en la pantalla. De manera que yo la rendija la sitúo donde me interese. Si la sitúo justo donde está el verde, pues entonces de todas las longitudes de onda que entraron, solo sale la verde. Estaba compuesta de 3 y yo he conseguido seleccionar la que a mí me interesa. Así es como funciona una red de difracción, ¿vale? Aquí también vuelve a ser el mismo ejemplo, pero ahora con más colores. ¿Veis? Llega aquí este espejo colimador, lo vuelve paralelos. Esos surcos paralelos de la red de difracción hace que los que viajaban juntos se separen espacialmente, y aquí tengo todo el espectro visible, ¿vale? En cada uno de los haces que llegan aquí se produce esta separación y cada una de esas longitudes de onda es enfocada en un punto distinto de la pantalla. ¿Ok? Entonces lo que antes era un único punto blanco, ahora en la pantalla aparece un punto morado, un punto rojo, naranja, verde, azul, celeste, lo que sea. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues así es como funciona. Vale, ya lo hemos dicho, se basa en fenómenos de difracción e interferencia, los monocromadores, la red de difracción. Nos vamos a centrar ahora en la red de difracción. Los prismas los dejamos para después, que lo veremos muy rápido porque apenas se usan ya. Entonces, ¿en qué se basa? En difracción e interferencia. Ya conocemos este fenómeno porque lo vimos en su momento. Bien, esa red de difracción, que sencillamente son esas superficies donde he hecho un montón de surcos, de rayas, todas paralelas, puede funcionar en modo de reflexión, ¿vale? O sea, la luz se refleja en esa superficie rayada,
o en modo de transmisión. Es una película transparente donde yo he hecho un montón de hendiduras, de surcos, de rayas paralelas. Entonces la luz atraviesa ese film transparente, lo atraviesa, pero como ese film tiene un montón de surcos, pues también se produce la difracción e interferencia, en este caso por transmisión. ¿Por qué? Porque la luz es transmitida, atraviesa la red de difracción. Mientras que en el de reflexión no la atraviesa, sino que se refleja en esa superficie rayada. ¿Vale? Bien, esta sería la red de difracción, ¿veis? Un montón de surcos o hendiduras que yo le he hecho a una superficie. A la distancia, esta distancia es fundamental, la distancia que hay entre dos surcos consecutivos es una distancia clave. Bien, entonces, si la luz viene por aquí, desde abajo, y al atravesar se produce el fenómeno de la difracción y la interferencia, pues está funcionando en modo de transmisión. Si en cambio la luz viene de aquí arriba y se refleja en estos surcos, pues entonces está funcionando en modo reflexión, ¿vale? Esto es transmisión, la luz atraviesa, y esto es reflexión, la luz se refleja en la red de difracción. Muy bien. En la región del ultravioleta visible, ¿cuántos surcos tengo que hacer para separar bien las longitudes de onda? Pues en el ultravioleta visible estamos hablando de entre 300 y 2000 hendiduras por cada milímetro. O sea, en cada milímetro de superficie, en un milímetro, que eso no es nada, ¿no? Tengo que meter hasta 2000 hendiduras en un milímetro. Y además todas perfectamente paralelas. Es realmente difícil, ¿eh? Estamos manejando ya zonas de micrometros, ¿eh? O sea, zonas, distancias muy pequeñas entre un surco y otro, ¿de acuerdo? Y por eso estas redes, pues, aumenta un poquito su precio, ¿eh? Porque fabricarlas, conforme más hendiduras tengan por milímetro, mejor separan las longitudes de onda, entonces son mejores, pero también son más caras. Bien. O sea que como mínimo 300, como máximo 2000, ese es el rango en la zona ultravioleta visible, y lo más común es que tengan 1200, 1400 líneas por cada milímetro, Muy bien. ¿Y en el infrarrojo? Pues en el infrarrojo, como la longitud de onda es más grande, pues ya de por sí se separa más. Entonces no me hacen falta tantas líneas. En el infrarrojo me basta entre 10 y 200 hendiduras por milímetro, con lo cual esas redes son más baratas que las del ultravioleta visible, ¿no? Y lo más común suele ser unas 100 hendiduras, ¿no? Surcos, 100 en cada milímetro, para la zona del infrarrojo. Bueno, vamos a recordar un poquito lo de la difracción y la interferencia para aplicarlo al caso de nuestra red de difracción y ver por qué separa espacialmente esas longitudes de onda y cómo nosotros nos podemos beneficiar de eso. Bueno, el fenómeno de la difracción ya lo vimos, cuando un haz paralelo de ondas, esto es el mar, es una fotografía, ¿vale?, hecha hace tiempo con Google Earth. Esto es un espigón, ¿vale?, esto es un puerto. Aquí las olas del mar estaban viajando, ¿veis?, en paralelo, hacia este lado. Cuando un haz de ondas paralelas llega a un punto de corte, ¿qué sucede? Que se curva. Ese nuevo punto se transforma en un nuevo frente de ondas circulares, ¿veis? Aquí eran ondas planas, ondas paralelas, y aquí están curvadas, formando curvas. Este fenómeno que se ha producido aquí es la difracción. Y veis que se produce en la naturaleza, ¿eh? Pues igual que este tipo de onda, que es una onda física, lo mismo le pasa a las ondas electromagnéticas, que es el caso de la luz. Cada punto que se encuentre se transforma en un nuevo frente de ondas circulares. La misma onda que venía por aquí, pero ahora se propaga de modo circular a partir de ese punto. Bien, interesante. Entonces, ¿qué sucede en una red de difracción? Aquí, lo que quiere simbolizar estas rendijas de aquí son los surcos paralelos, ¿vale? O sea, este sería mi filtro, mi red de difracción, y aquí hay un surco, aquí hay otro surco, aquí hay otro surco, aquí hay otro surco. Entonces, cuando llega la luz, que la luz llega paralela, daos cuenta que hemos utilizado
las lentes y en este caso los espejos colimadores, cuando la luz llega paralela, ¿qué sucede? Pues que cada punto se transforma en un nuevo origen de la misma onda, pero ahora circular. Con lo cual aquí tengo una onda, 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas circulares, con la misma longitud de onda que tenía aquí, pero ahora propagándose circularmente. Claro, entonces cuando tengo 1, 2, 3, 4 ondas coincidiendo en el espacio, este fenómeno es la difracción, pero ahora cuando coinciden en el espacio, interfieren entre sí. Hay interferencias constructivas y destructivas. ¿Cómo podemos ver las interferencias constructivas? Pues haciendo la tangente a los máximos, ¿vale? Cada circulito de estos quiere significar un máximo. Sería como el máximo de una ola en el mar, la parte de arriba, ¿vale? Estas rayas son los máximos de la onda electromagnética. Entonces, si yo uno un máximo con otro máximo, con otro máximo, con otro máximo, eso es interferencia constructiva, y eso se propagaría máximo con máximo, y sería exactamente en la misma dirección en que entró la luz. La luz venía por aquí, ¿vale? Estas ondas están viniendo hacia acá, y esa primera interferencia constructiva se produce en la misma dirección de entrada. Se le llama de orden cero, m igual a 0, ¿ok? No ha variado nada su dirección. ¿Es la única interferencia posible? No, porque aquí yo he cogido el primer máximo con el primer máximo, pero podría coger, como hago aquí, el primer máximo de una con el segundo máximo de otra. Es decir, con un desfase de una longitud de onda. Entonces, como es un número entero de longitudes de onda, pues vuelve a ser constructiva máxima. Y lo veo porque es un máximo con un máximo. Entonces sigo uniendo el siguiente máximo con el siguiente máximo todo el tiempo, y me queda un frente de ondas constructivo, ¿vale? Pero que ahora está en una dirección distinta, ¿veis? Ya no está en la misma dirección de entrada, sino que ahora tiene un cierto ángulo. Bien, como hay una diferencia de una longitud de onda, ¿vale? Aquí cogí la primera y aquí la segunda, luego hay solo una longitud de onda de diferencia entre una y la siguiente, pues se le llama de orden 1, difracción de orden 1, difracción interferencia de orden 1. Y así podemos seguir. Por ejemplo, vamos al siguiente caso. Cojo el primer máximo de una con el tercer máximo de otra, ¿vale? Entonces, si es el primero con el tercero, ya hay una diferencia de 2 longitudes de onda, ¿veis? 1 y 2. Aquí es la primera y aquí es segunda, tercera. Aquí ya hay una diferencia de 2 longitudes de onda. Pero vuelve a ser máximo con máximo, luego interferencia constructiva. Y si sigo ese máximo con máximo, pues efectivamente me queda otro frente de ondas de la misma longitud de onda de entrada, pero ahora en una dirección diferente. Diferente de la de orden 0, que era la misma que la de entrada, de la de orden 1 y de la de orden 2, que tiene un ángulo todavía mayor, difracción de orden 2. Si queremos ponerle número a esto, ¿vale? Pues D, ya os lo dije antes, os lo señalé, era la distancia entre 2 surcos paralelos, ¿vale? Entre 2 surcos contiguos. Dentro de mi superficie que está rayada, con un montón de rayas por milímetro, pues yo veo dos líneas, 2 rayas que están juntas, y veo cuál es la distancia que los separa. Eso le llamo D. Perfecto. Entonces, en el orden 1, había una diferencia aquí de una longitud de onda. Puedo construir un triángulo, ¿vale? Que sería este triángulo de ahí. Este sería el ángulo recto, este que está aquí. Entonces, jugando con yo sé que esto es una longitud de onda, que es la diferencia que hay aquí, y que este lado de aquí es justo D, la distancia entre 2 líneas consecutivas. Aplicando ahí la trigonometría, ¿qué me queda? Pues que el seno de este ángulo, que es la longitud de onda partido D. O despejando, me queda que la longitud de onda va a ser D, pasa multiplicando, D por el seno de este ángulo. Bien, perfecto. Daos cuenta que este ángulo es justamente el ángulo al que sale este haz. O sea que el ángulo que forma este haz de luz con esta pared, con la red, es igual a este ángulo que está aquí, por trigonometría, ¿vale? O sea que ese ángulo es el ángulo al que va a salir, en orden 1, al que va a salir la luz. La luz que entró aquí, en el orden 1 va a salir a este ángulo. Bien, y en el orden 2,
pues en el orden 2 también puedo construir un triángulo, solo que ahora este lado de aquí ya no vale una longitud de onda, sino que vale dos longitudes de onda. Y esto sigue valiendo d, que es la distancia entre surcos consecutivos. Con lo cual ahora lo de abajo es 2 lambda, y cuando hacemos la trigonometría, pues me queda lo mismo que antes, pero aquí multiplicado por 2, en el orden 2, ¿vale? Claro, entonces en general lo que vemos es que esta expresión es común, donde lo que multiplica a lambda es sencillamente el orden, ¿vale? Con lo cual siempre se va a cumplir en este tipo de redes de difracción que m, donde m es el orden, por longitud de onda, es igual a d, que es la distancia entre surcos, por el seno del ángulo. Esa es la ecuación que gobierna las redes de difracción. Esa es la ecuación que gobierna la red de difracción. ¿Ok? Bien, esto lo hemos hecho para una longitud de onda, para esta, en todos los casos, ¿vale? En todos los ejemplos ha sido una longitud de onda determinada. Por ejemplo, el verde, ¿vale? Era un láser verde, por tanto, una longitud de onda, la longitud de onda de ese láser. Y entonces resulta que entró en la red de difracción un solo haz de luz verde, y cuando atraviesa la red de difracción, ese haz se me ha separado en varios haces, como veis en esta fotografía. ¿Veis? Entró solo un haz, y de repente ya no solo hay uno que es el que sigue en línea recta, sino que me aparece otro haz a la derecha y otro haz a la izquierda, ¿vale? Cuando el haz atraviesa la red de difracción, el orden 0 continúa, ya lo hemos visto, el orden 0 no se desvía nada, es en la misma dirección de entrada, orden 0. Bien, pero para orden 1 ya aparece un cierto ángulo, y para orden 2 un ángulo mayor, ¿vale? Sigue siendo luz verde, pero ahora la luz verde que viajaba toda en una dirección, ahora se ha separado en varios frentes de luz diferentes, cada uno a un ángulo distinto. Perfecto. Bien, esto es para una longitud de onda. ¿Y si en vez de usar el verde uso el rojo o uso el violeta? Pues el efecto es el mismo, pero el ángulo al que sale es distinto. Porque fijaos, por la expresión que hemos deducido, el ángulo al que va a salir depende de qué longitud de onda sea. Conforme mayor es la longitud de onda, mayor es el ángulo. Por tanto, el rojo, para orden 1, o sea, para el primer orden ya, el rojo va a salir con un ángulo mayor que, por supuesto, el verde, que por supuesto el azul, que por supuesto el violeta. En el orden 1, ya cada color va a salir a un ángulo distinto. Por supuesto, en el orden 2 pasa lo mismo, ¿vale? Orden 2 sería ángulos mayores y además cada color un ángulo diferente. Orden 3, pues ángulos todavía mayores, pero cada longitud de onda, ángulos diferentes. Muy bien. Con lo cual, eso me permite separar efectivamente la longitud de onda. ¿Por qué? Porque en el fenómeno de difracción e interferencia, cada longitud de onda, en cada orden, sale a un ángulo distinto. O sea, se me separa espacialmente. Y eso es lo que queríamos conseguir. Salvo en orden 0. En orden 0, como ninguna se desvía, el ángulo es siempre 0. Si el orden 0, me da igual la longitud de onda, si m es 0, esto es 0, el ángulo es 0. Siempre, para cualquiera. Luego, en el orden 0 no se me separa ninguna, pero a partir de ahí, en el primero, en el segundo y tercer orden, cada color sale en un ángulo distinto. Bien, y eso que os he dicho de que, porque lo hemos visto aquí en la ecuación, que conforme mayor es la longitud de onda, mayor es el ángulo al que sale, se puede ver gráficamente de esta manera. Fijaos, aquí la longitud de onda es chiquitita, por eso cada círculo recordar que es un máximo. Entonces la separación de un máximo con otro máximo es justo la longitud de onda. Entonces aquí la longitud de onda es cortita, ¿vale? Esa es la longitud de onda. Mientras que aquí la longitud de onda es bastante más grande. Entonces, si describo el orden 1, el primer máximo con el segundo máximo del siguiente, solo hay una diferencia de una longitud de onda, pues voy construyendo el máximo y sale en esta dirección. Mientras que si la longitud de onda es más grande, y hago lo mismo, cojo el primer máximo con el segundo máximo del siguiente, hay una diferencia de una longitud de onda, lo que pasa es que esa longitud de onda es más grande, pues también una interferencia constructiva, pero claro, ahora la dirección es distinta, ¿veis? Esta es esta de aquí, y como la longitud de onda ahora es más grande, esta es chiquitita, esta longitud de onda es pequeña y esta es grande,
pues el ángulo al que se difracta en orden 1, la diferencia sigue siendo una longitud de onda, orden 1, pero el ángulo es mayor. Luego, del espectro visible, ¿cuál tendrá un mayor ángulo en la difracción? El rojo. El rojo es el que más se desvía y el violeta el que menos se desvía. Muy bien. Perfecto. ¿Veis? Entonces, si en vez de entrar luz de una determinada longitud de onda, entra, por ejemplo, luz blanca o una luz compuesta de varios colores, pues lo que se observa es que se separan, obviamente, todos los colores en ángulos diferentes. Imaginaos que la luz que atraviesa la red de difracción es luz blanca. Bien, entonces, en el orden 0, la luz atravesaría y no se desvía y llega a la pantalla. Entonces yo veo aquí en el centro una imagen perfectamente enfocada de la rendija de entrada, en luz blanca. O sea, es como si fuera una foto de la rendija de entrada, luz blanca, la rendija de entrada. Bien, pero en cuanto me voy a orden 1, me da igual que sea a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Este sería el primer orden, a izquierda o a derecha, este sería el segundo orden, a izquierda o a derecha, y habría más órdenes, después el orden 3, el orden 4, etcétera, etcétera. Si os fijáis, aquí se va representando cada vez menos intenso, y es así. Es decir, que conforme sube el orden, cada vez tengo menos luz. Por eso, casi siempre, de modo universal, utilizaremos el orden 1. Por dos motivos. El primero ya lo podemos decir, y es porque tiene mucha más luz, tiene mucha más intensidad de luz que los órdenes superiores. Ese es el principal motivo, ¿vale? Entonces ya veis que aquí, en el primer orden, ya no me queda una rendija blanca, sino que se me ha descompuesto la rendija blanca en todos los colores. Ahora la rendija se ha enfocado en la pantalla, pero descompuesta en cada una de las longitudes de onda. Y cada una de las longitudes de onda enfocada en un punto diferente. Como se ha desviado a un ángulo distinto, cuando el espejo colimador lo vuelve a enfocar, se enfoca en un punto diferente del espacio. Entonces he conseguido separar lo que antes iba junto, ahora va separado. Entonces, si ahora que tengo esto separado, coloco, por ejemplo, una rendija de salida en esta pantalla a la altura del verde, pues entonces las longitudes de onda que coincidan con la rendija, pues saldrán y yo las podré detectar. Y de esa manera, de todas las que venían juntas, he podido seleccionar un conjunto muy estrecho de longitudes de onda en la zona del verde, o en la zona del azul, o en la zona del rojo. Todo depende de dónde ponga la rendija. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Bien, y además, ¿por qué usamos el orden 1? Ya hemos dicho, porque tiene alta intensidad, perfecto. Pero aparte de eso es que en los órdenes superiores ya los órdenes se van acercando, ¿vale? Este conjunto de longitudes de onda del primer orden y el segundo orden, si ahora pintáramos el tercero estaría más cerca del segundo. Y el cuarto más cerca todavía del tercero. Llega un momento en que los órdenes empiezan a solaparse unos con otros, con lo cual ya no se me han separado todas las longitudes de onda, empiezan a mezclarse los colores, ¿vale? Y ya no se puede usar, ¿de acuerdo? Entonces, en el orden 1 tengo alta intensidad y además tengo la seguridad de que no se me están solapando los órdenes. Dentro del visible, en el orden 1 y el orden 2 están bien separados, bien separados. Aquí lo tenéis experimentalmente, ¿vale? Esto lo hice yo en el laboratorio, hay una rendija de entrada, esta es la red de difracción, esta es una lente que enfoca. Aquí lo que estáis viendo es esa rendija enfocada en pantalla. Y ya a derecha e izquierda, pues va apareciendo el primer orden, el segundo orden. Si nos acercamos a mirar en esta pantalla, pues vemos esto, ¿veis? La rendija enfocada, aquí ya separada por colores. Veis que la que menos se ha desviado es el azul, el violeta, y el que más se ha desviado es el rojo, el que tiene longitud de onda mayor. Este es el primer orden, y aquí se ve, espero que también se vea en pantalla, porque es muy tenue el color, pero espero que se vea, pues también se ve el segundo orden, el orden 2. ¿De acuerdo? Bien. Orden 1, orden 2, también habría un orden 3, pero veis que el orden 2 ya apenas se ve, ya ha perdido bastante intensidad. Claro, el orden 3 ya la intensidad es minúscula, es que no lo puedo usar. Y además, probablemente el orden 3 esté ya solapando el azul, ¿vale? Esté solapando con el rojo del anterior. Se estén solapando los órdenes. Así que uso este que está bien separadito y que tiene suficiente intensidad de luz. ¿De acuerdo? Aquí me he acercado todavía un poco más, porque aquí se puede distinguir incluso efectivamente el orden 3, ¿vale? Esa es la rendija enfocada, el orden 1, donde se ha separado por los colores, el orden 2, y fijaos que aquí efectivamente se produce el solapamiento. Está el azul
¿vale? Este es el azul de orden 1, el azul de orden 2 y el azul de orden 3. Mientras que este es el rojo del 1, el rojo del 2. El rojo del 2 y el azul del 3 ya se están tocando, ya se están solapando. Entonces no me sirve, ¿eh? Necesito usar el orden 1 porque está bien separadito de los demás órdenes y tiene intensidad de luz suficiente. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bien, hasta ahora hemos supuesto que la luz venía en perpendicular, ¿vale? O sea, ángulo 0 respecto a la normal. Venía en perpendicular y se producía el fenómeno de la difracción e interferencia. Entonces se me separaba, cada longitud de onda se me separa en un orden 0, orden 1, orden 2 y así sucesivamente. Bien, ¿qué sucede si la luz, en vez de venir a 0 grados respecto a la normal, viene con un cierto ángulo? Pues lo único que cambia la fórmula, ¿vale? Pues la fórmula es esta, donde este es el ángulo de difracción. Lo único que cambia cuando se hacen los cálculos, si este es el ángulo de incidencia de la luz, que ya no viene a 0 grados, sino con un cierto ángulo respecto a la normal, un cierto ángulo, pues lo único que cambia la fórmula es que en vez de ser un solo seno, hay que sumar ambos, ¿vale? El seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo difractado. La segunda parte de la ecuación es idéntica. Es igual a el orden por la longitud de onda partido la distancia entre dos surcos consecutivos de la red. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues la calidad de un monocromador de red depende de 3 factores fundamentales, ¿vale? ¿Cómo digo que un monocromador de red de difracción es de alta calidad o de menor calidad? Pues me tengo que fijar en 3 parámetros, en 3 factores. Son 3 modos de medir qué capacidad tiene ese elemento dispersor, la red de difracción, qué capacidad tiene efectivamente de separar las longitudes de onda. Porque claro, un mismo elemento, o sea, una red de difracción puede separar más o puede separar menos. Esa capacidad de separar la longitud de onda, ¿cómo la medimos? Bueno, pues se puede medir con lo que se conoce la dispersión del monocromador, ¿vale? Que es la capacidad que tiene de separar angularmente, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo varío 1 nanómetro la longitud de onda, por ejemplo, paso de 500 nanómetros a 501 nanómetros, que son pues 2 tonos de verde, ¿no? 500 y 501, he separado 1 nanómetro, son 2 longitudes de onda que se diferencian solo en 1 nanómetro, ¿vale? Pues eso, ¿en qué se traduce en diferencia en ángulo? Sé que van a salir ángulos distintos, pero puede haber una mayor o menor diferencia en ángulo, ¿vale? Para ese mismo nanómetro de diferencia. Entonces se define eso como cómo varía el ángulo con la longitud de onda. Por tanto, las unidades serían grado partido nanómetro. Por cada nanómetro de diferencia de longitud de onda, ¿cuántos grados hay de diferencia en ángulo? Y eso resulta que es igual a m, que es el orden, o sea, depende de en qué orden esté mirando, la distancia entre los surcos y el coseno del ángulo de difracción. Perfecto, perfecto. Bueno, pues eso es la dispersión. ¿Qué capacidad tiene de dispersar angularmente las longitudes de onda? Claro, si esto sale un número muy grande, quiere decir que separa un montón de grados por cada nanómetro de diferencia. Entonces quiere decir que tiene un gran poder de dispersión. Porque si solo hay una diferencia de 1 nanómetro y ya hay una diferencia de 3 grados, pues hombre, los está separando bastante 2 longitudes de onda que solo se diferencian en 1 nanómetro, ¿vale? Bien. Perfecto, perfecto. Bien, otro modo de medirlo que se usa muchísimo, ¿vale? Bastante más que la dispersión, es el poder de resolución del monocromador. Esto es absolutamente clave, absolutamente fundamental. Es un parámetro absolutamente clave de este tipo de instrumentos, ¿vale? Digamos, es la capacidad límite que tiene ese monocromador para separar en el plano focal, donde al final aparecen enfocados todos los colores, para separar en ese plano 2 líneas adyacentes, ¿vale? 2 líneas que están muy, muy juntas. ¿Cuánto es capaz de separarlos en la pantalla? ¿Cuánto es capaz de separarlos en la pantalla? ¿Vale? Bien, ¿de qué depende ese poder de resolución? Poder resolver esas líneas que están muy cerca en la pantalla, poder separarlas y poder verlas, distinguirlas. ¿Cómo se calcula el poder de resolución? Bueno, por un lado, por definición, es
a una determinada longitud de onda, por tanto, en una determinada zona del espectro visible, pues yo que sé, en torno a 500 nanómetros, ¿qué dos líneas sería capaz de distinguir? Pues a esa longitud de onda, por ejemplo a 500 nanómetros, en el verde, yo podría distinguir dos longitudes de onda que se diferenciaran en incremento de lambda. En el ejemplo que os he puesto antes, que la diferencia era de 500 a 501, pues el incremento de lambda es 1 nanómetro, la diferencia que hay entre esas dos longitudes de onda, ¿vale? Entonces el poder de resolución sería 500 partido por 1, porque estoy midiendo a 500 nanómetros y quiero resolver una diferencia de 1 nanómetro. 500 partido por 1, pues necesitaría un poder de resolución de 500. Fijaos que no tiene unidades, porque hay nanómetro arriba y nanómetro abajo, con lo cual el nanómetro se va y no tiene unidades. Necesito un poder de resolución de 500. Bien, y eso se comprueba experimentalmente que numéricamente es igual, y por tanto se puede calcular como el producto de m, que es el orden de difracción, y n, donde esa n mayúscula es el número de líneas iluminadas, ¿vale? El número de líneas que se iluminan. Claro, porque yo puedo tener una red de difracción no sé, que tenga a lo mejor 3 centímetros de largo, así de grande. Y sin embargo, el punto de luz que va a atravesar la red, el punto de luz, a lo mejor tiene un diámetro de medio centímetro. Entonces, en esos 3 centímetros de red hay un montón de líneas, pero no todas ellas se van a iluminar. Van a ser iluminadas solo las que cubra el punto de luz, el punto que llega a la red de difracción. Entonces, si ese punto de luz tiene un diámetro de medio centímetro, solo se está iluminando medio centímetro de red. Medio centímetro de red. Bien, entonces imaginaos que tiene, yo qué sé, 1000 líneas en un centímetro. 1000 líneas por cada centímetro. Si yo estoy iluminando solo medio centímetro, pues entonces se me va a iluminar la mitad de líneas. Por lo tanto, si tenía 1000 en un centímetro, pues 500 líneas. Entonces, n sería 500 en ese ejemplo, ¿de acuerdo? Bien. O sea que n es el número de líneas iluminadas. El número de líneas iluminadas. Dependerá de cuántas líneas hay por milímetro y de cuántos milímetros estoy iluminando. Multiplico el número de líneas por milímetro por el número de milímetros que ilumino y eso me da las líneas iluminadas. Bien, pues esas líneas multiplicadas por el orden, eso es justamente el poder de resolución, ¿vale? O sea, así te da exactamente el poder de resolución, que lo hemos definido como a una determinada longitud de onda, qué diferencia de longitud de onda quiero ser capaz de distinguir. Muy bien. Y finalmente, otro elemento absolutamente clave que se usa muchísimo junto al poder de resolución es la dispersión lineal recíproca, ¿vale? ¿Por qué se define este parámetro? Porque es tremendamente útil, es muy fácil de manejar, muy fácil de manejar. ¿Cómo se define la dispersión lineal recíproca? Pues se define como sigue, es cómo varía la longitud de onda en la pantalla donde yo estoy enfocando todos los colores, cómo va variando la longitud de onda del espectro, que va pasando pues desde el azul, que es el primero que aparece, ¿no?, desde el violeta, 380 por ahí, va variando hasta 700 y pico, que es el rojo, ¿no? Pues de 300 y pico a 700 y pico, todas esas longitudes de onda están en mi pantalla separaditas, ¿no? Bueno, pues ¿cuántas longitudes de onda avanzo por cada milímetro de pantalla? Es decir, yo avanzo 1 milímetro, ¿y cuánto he recorrido del espectro? Porque he recorrido 1 milímetro de pantalla, pero en el espectro, ¿eso cuántas longitudes de onda he avanzado? Pues esa es la dispersión lineal recíproca. ¿Cuántas longitudes de onda avanzo por cada milímetro en la pantalla? Entonces, para tener un gran poder de resolución, necesito que en la dispersión lineal recíproca sea pequeña, ¿vale? O sea que son inversamente proporcionales. Eso os lo puedes recordar, esto de recíproco, que es -1, es como si estuviera dividiendo. Entonces, si es muy grande, el poder de resolución es pequeño, ¿vale? Y si es pequeña, el poder de resolución es grande, ¿vale? Y eso tiene sentido físico, porque claro, si por cada milímetro avanzo muy poco, quiere decir que el espectro está muy separado, porque ya he avanzado 1 milímetro en la pantalla y apenas he salido del rojo. Entonces, en 1 milímetro, el espectro está separadísimo. Para llegar al azul voy a tener que recorrer no se sabe cuántos milímetros. Eso quiere decir que tiene un gran poder de separación, ¿vale?
Es decir, que cuanto menos nanómetros recorra de longitud de onda por milímetro, significa que más separado está mi espectro. Bien, así que a nosotros nos interesa que esto sea lo más pequeño posible, que por cada milímetro se recorran muy pocos nanómetros, porque eso implicará que está muy separado el espectro, está muy bien dispersado, separado. Por tanto, voy a poder distinguir muy bien unas longitudes de onda de otras. Bien, ¿y esto cómo se mide? Pues es la inversa de la distancia focal, que es decir, la distancia que hay entre el elemento dispersor y el plano donde se enfoca, ¿vale? Entre donde se han separado las longitudes de onda, esa red de difracción, y la pantalla donde se están enfocando. La inversa de la distancia focal de cómo varía la longitud de onda con el ángulo. Bien, fijaos, cómo varía la longitud de onda con el ángulo es la inversa justamente de lo que vimos al principio, de cómo variaba el ángulo con la longitud de onda. Cuando cambia un nanómetro, ¿cuánto varía el ángulo? Pues esto es el ángulo respecto a la longitud de onda. Si le doy la vuelta, es justamente lo que aparece aquí. Así que ahí sencillamente sustituyo esto, la inversa de esto, o sea, d coseno partido por m. Y entonces nos queda d coseno partido por m y partido por f, porque aquí aparecía 1 partido de distancia focal. Bien, ese es el ángulo. Habitualmente usamos orden 1 y habitualmente usamos... eso quiere decir que son ángulos muy pequeños, ¿vale? O sea, los ángulos a los que sale son ángulos pequeños. Entonces, cuando ese ángulo es menor de 20 grados, y el orden 1 lo cumple, dentro del rango ultravioleta visible, cuando ese ángulo es menor de 20 grados, y el orden 1 lo cumple, entonces el coseno vale prácticamente 1, ¿vale? El coseno de 0 es 1 estrictamente. Pero cuando ya son menos de 20 grados, pues es 0,90 y tanto, o sea, es prácticamente 1. Entonces, para ángulos pequeños, esto se puede suponer perfectamente, sin cometer prácticamente error, como que vale 1, en cuyo caso, fijaos que nos queda que la dispersión lineal recíproca, es decir, cuánto avanzo en el espectro por cada milímetro en la pantalla, eso va a ser la distancia entre líneas, entre dos líneas consecutivas de la red de difracción, partido el orden de difracción y la distancia focal. Estos valores son constantes, porque si es el orden 1, pues es el orden 1. La distancia focal es la distancia que hay entre el elemento dispersor y la pantalla. Eso en un instrumento no se toca, es la distancia que hay. Y d es la distancia que hay entre dos líneas paralelas en mi red de difracción, en la red. Y eso tampoco cambia porque la red de difracción es la que estoy usando. Luego, esto es constante. ¿Qué quiere decir? Que con este dispositivo, con un monocromador de red de difracción, siempre avanzo el mismo número de nanómetros en el espectro por cada milímetro. Es decir, que el modo en que se me ha dispersado el arco iris es un modo lineal. Por cada milímetro siempre avanzo los mismos nanómetros en el espectro, ¿vale? Se me ha distribuido de modo uniforme, uniformemente distribuido en la pantalla. Uniformemente distribuido, es lineal, con lo cual es facilísimo de medir, facilísimo de medir. Pongo una escala debajo y es que enseguida sé cuál es cualquiera de las longitudes de onda que aparece ahí, porque sé la relación que hay entre cada milímetro de pantalla, nanómetros del espectro. Bien, así ¿veis? ¿Cómo quedaría el espectro visible en la pantalla? Pues quedaría, ¿veis? Todos perfectamente, homogéneamente distribuidos. Imaginaos que esto es un milímetro, ¿vale? Pues en 1 milímetro de pantalla he avanzado 100 nanómetros en el espectro. He pasado del ultravioleta a un ultravioleta más cercano. Y en el siguiente milímetro de pantalla he avanzado otros 100 nanómetros. Ya me he metido en el visible, ¿vale? Y en el siguiente milímetro de pantalla otros 100 nanómetros. Entonces siempre avanzo lo mismo en el espectro por cada milímetro en la pantalla. O sea, la distribución es homogénea, es uniforme. A cada milímetro de pantalla le corresponde siempre el mismo número de nanómetros en el espectro. Esto, que es tremendamente conveniente, facilita muchísimo las cosas, no se cumple en un prisma. Por eso también los prismas dejaron de usarse, ¿vale? En un prisma, y no voy a entrar mucho, nos basamos en la refracción. Aquí entra luz blanca, aquí se produce una primera refracción que pasa del aire a este medio sólido,
y aquí una segunda refracción cuando pasa de este medio sólido de nuevo al aire. Y en cada nueva refracción se produce una nueva separación de cada longitud de onda en ángulo. Entonces, efectivamente, se separan los colores, ¿ok? Había de varios tipos, pero aquí no me quiero meter porque no vale la pena. Al final, yo puedo hacer lo mismo que hacía con la red de difracción con el prisma. Lo que sucede es que ahora el modo en que se me distribuyen las longitudes de onda en la pantalla no es homogéneo. ¿Veis? Aquí es el montaje experimental. Esto es una rendija de entrada, esto es una lente de enfoque, este es el prisma y aquí está esta rendija separada en sus colores en el plano focal. Entonces, cuando lo miramos, la distribución no es homogénea, ¿vale? Si lo hacemos con detenimiento, fijaos, esto es un prisma de vidrio, esto es un prisma de cuarzo. Claro, el prisma de vidrio por debajo de 350 absorbe, con lo cual todo el ultravioleta lo absorbe. En cambio, el cuarzo lo deja pasar. Pero es lo que quiero que os fijéis, es en la distribución de las longitudes de onda. Fijaos, en este espacio de pantalla solo he recorrido 50 nanómetros. He pasado del violeta, de ultravioleta, al violeta, ¿vale? 50 nanómetros. Y sin embargo, en este espacio tan pequeñito, que es mucho más pequeño que todo esto, vuelvo a recorrer 50. Y aquí, 50. Y fijaos ya la diferencia entre 600 y 800. He recorrido 200 nanómetros, pero están todos pegados ahí. Entonces, la distribución, ¿veis?, no es homogénea. En la red de difracción, fíjate, perfectamente homogénea. Todos separados exactamente lo mismo. Pero esto es tremendamente simple y fácil de usar. Y esto es un lío tremendo, un lío tremendo. Entonces, esto no se suele, insisto, los prismas ya no se suelen usar, que ha quedado como una cosa histórica. Muy bien, respecto al poder de resolución, esto ya lo vimos cuando vimos los fundamentos, ¿no? Que hablamos de la anchura de la rendija de salida. O sea, en el plano focal, donde yo estoy distribuyendo todas las longitudes de onda ya enfocadas, yo coloco una rendija de salida. Claro, si yo tengo todo el espectro visible en la pantalla enfocado, pues de todo el espectro visible, desde el azul hasta el rojo, pues solo va a salir el rango de colores que coincida con mi rendija de salida. Esas longitudes de onda son las que salen a través de la rendija y yo puedo medir. Entonces, ya explicamos que en función de la anchura de la rendija, yo era capaz de distinguir o no, por ejemplo, dos picos de absorción de una determinada molécula. Imaginaos que estos son picos de absorción de una molécula, ¿vale? Cuando yo separo esas longitudes de onda en la pantalla, pues me quedan así de separados. Si uso una red de difracción que tenga más líneas por milímetro, esos dos picos en la pantalla me quedarían bastante más separados y podría distinguirlos, ¿eh? Bien, pero con la red de difracción que tengo se me han quedado así de juntitos, entonces están bastante juntitos. Es verdad que hay una cierta diferencia entre ellos, pero como la anchura de la rendija es demasiado grande, pues entonces no soy capaz de distinguir. Esta distancia es más pequeña que la rendija y no puedo distinguirlos, ¿vale? Bien, esto hice el montaje en el laboratorio. Esto es un espectrofotómetro, digamos, abierto, para que veáis cómo funciona, ¿no? Esto es un láser blanco. ¿Qué quiere decir? Que este haz que veis aquí blanco, en realidad no es blanco, ¿eh? Da esa apariencia. ¿Por qué? Porque está formado por tres colores. Solo tres longitudes de onda. Un láser rojo, un láser verde y un láser azul. La mezcla en luz de luz azul, luz verde y luz roja da la apariencia de blanco, ¿vale? Pero en realidad estos son tres láseres combinados y por eso tiene apariencia de blanco. Bueno, ¿veis? Aquí aparecen las lentes colimadoras. Esto es un espejo que se refleja. Esta lente enfoca y aquí tengo la rendija de entrada. Una vez que entra la luz, ¿vale? Una vez que entra la luz, esta es la rendija de entrada, la luz entra por aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Inmediatamente va a un espejo y ese espejo dirige la luz blanca a la red de difracción. Aquí está la red de difracción, aunque no se vea. Estamos viendo desde arriba, ¿vale? Aquí se ve una cosa semicircular. La red de difracción está debajo de este techo semicircular. Es un plano que está aquí, con un montón de líneas por milímetro. Entonces veis que en cuanto la luz blanca incide, se separan sus componentes y aparecen ya los tres láseres separados. Primero, el que menos se desvía es el azul,
después el verde y después el rojo es el que más se desvía. Estos serían los tres colores separados en el primer orden. Entonces, para este ángulo, resulta que de los tres colores solo el azul se refleja en este espejo, viene a este espejo y consigue salir por la rendija de salida. Entonces, el ángulo que yo cambio es el de la red de difracción, y con eso hago que el ángulo al que me salen estos colores pues vaya cambiando, y puedo hacer que los colores se vayan moviendo y por tanto se me vaya reflejando en este espejo y vaya saliendo un color u otro. Si cambio el ángulo, fijaos, ahora hago que salga el verde, ¿vale? Ahora el azul está siendo reflejado aquí, ya no coincide con el espejo, y el verde justo coincide con la rendija de salida y sale. Y si varío todavía más el ángulo, pues entonces ahora es el rojo el que coincide con la rendija de salida y sale. Si yo calibro este instrumento, puedo medir cuál es la longitud de onda que está saliendo, exactamente la longitud de onda que está saliendo, con un error a lo mejor de 1 nanómetro, con lo cual está bastante bien, o sea, una resolución, digamos, ¿no?, de 1 nanómetro. Muy bien, esto es una foto en perspectiva, ¿veis? Esta es la red de difracción, ¿veis? Ese plano, que aquí se ve como en plan espejo, ese plano es el que tiene todas las líneas por milímetro, y veis que es capaz de separar la luz que entró blanca en sus tres componentes, el azul, el verde y el rojo. Este es el orden 1 hacia el otro lado. Hemos visto como efectivamente cada orden sale a derecha y a izquierda, ¿no? Nosotros estamos usando el que ha salido hacia la derecha, pero también sale uno hacia la izquierda, no importa, porque no sale por la rendija. ¿Veis? Esta es la rendija de salida, en este caso aquí se ve la rendija de salida, esta es la rendija de entrada. Esta rendija de salida, si os fijáis, está saliendo solo el verde, con lo cual a mi detector la intensidad que yo voy a medir es solo del verde. Me da igual lo que pase en otros colores, ¿de acuerdo? Bien, si esto lo hacemos, en vez de con un láser que solo tiene 3 longitudes de onda, lo hacemos con luz blanca, la luz blanca tiene todas las longitudes de onda dentro del visible, ¿no? Pues claro, aquí estaría la rendija de entrada, se refleja en este espejo, viene a la red de difracción y aquí, en el primer orden, me aparece todo el espectro ya separado, y además separado de un modo lineal, porque esto es una red de difracción, separado por igual. ¿Veis? Ahí tengo todo el espectro, desde el violeta hasta el rojo. Para el ángulo que tengo aquí de la red, pues con el espejo coincide esta zona del espectro, que está como entre el amarillo y el celeste, coge todo el verde, ¿no? Entonces, esa parte se refleja en este espejo y se refleja en la pantalla de enfoque. ¿Veis? Ahí tengo separados desde el verde hasta el celeste, desde un verde hasta un celeste. Y la rendija de salida está justo en medio, con lo cual de todos estos colores solo va a salir el que coincida con la rendija. Y selecciono esa longitud de onda. En realidad, por muy estrecha que sea la rendija y por mucho que yo haya separado el espectro, al final es un conjunto de longitudes de onda. Yo busco que el conjunto de longitudes de onda que salga, ese conjunto de colores, que van a ser muy parecidos entre sí, pues ese conjunto sea pequeño, es decir, que sea un conjunto de longitudes de onda pequeño, un ancho de banda estrecho. Mientras más estrecho sea, mejor, más sensibilidad, más selectividad. Pero al final siempre sale un rango de colores. Si soy suficientemente preciso, pues es un rango muy pequeñito, casi una longitud de onda. Nunca es una, pero bien. Bien, entonces conforme yo vaya variando aquí el ángulo, pues aquí se va a ir enfocando una parte distinta del espectro y por tanto va a ir saliendo por mi rendija un color distinto, el que yo quiera. ¿Veis? Aquí, esto como está calibrado, pues aquí puedo leer la longitud de onda que está saliendo. En este caso, 532 nanómetros. ¿Veis? Es una luz verde, 532 nanómetros. He podido medir, seleccionar una longitud de onda concreta, 532 nanómetros. Si yo esa línea la analizo, me doy cuenta que en realidad no es solo 532, que a lo mejor está saliendo 531,9 y 532,1, ¿no? Un poquito antes y un poquito después. Pero básicamente es una longitud de onda 532 nanómetros con un poquito antes y un poquito después. Una banda muy estrecha. Bien, entonces yo esto, conforme voy moviendo el ángulo de la red de difracción, hago que el espectro visible se me vaya desplazando. Con lo cual, la parte que se refleja y sale es una parte distinta del espectro. Vamos a hacerlo.
Voy a girar. Ahora 450 nanómetros. ¿Veis? La zona que se está reflejando es el azul. Consigue salir y ahí hay una línea azul, 450 nanómetros. Ahora voy a mover el ángulo. ¿Veis? Ahora la zona que está saliendo es el verde. En este caso es 532 nanómetros. Ahí veo. De todo el espectro visible he seleccionado 532 nanómetros, con un poquito antes y después, pero muy poquito. Muy bien. Sigo girando. Ahora me voy a desplazar más hacia el naranja y el rojo, ¿no? ¿Veis? Ahora lo que se está reflejando es la zona del naranja y el rojo. Y en este caso es de 585 nanómetros. Sale un amarillo. Y si todavía giro más, pues ya sale plenamente el rojo. Sale, y aquí tengo la línea roja que estoy seleccionando. En este caso, 630 nanómetros. ¿De acuerdo? Muy bien, luego así es como funciona un monocromador red de difracción que me permite seleccionar la longitud de onda que yo quiera de todas las que me da mi lámpara, de todas las que me da mi fuente. O seleccionar la longitud de onda que yo quiera de todas las que está emitiendo, mi muestra, mi molécula. Muy bien, y selecciono la que quiera, Perfecto. Bien, entonces, un parámetro importante, ya lo hemos dicho, es el ancho de banda efectivo. O sea, de esta luz que está saliendo aquí, esta línea roja o naranja, que yo he achacado a 630 nanómetros, en realidad, si la analizo con detalle, están saliendo algunas longitudes de onda un poco menores y un poco mayores, ¿vale? Es decir, como tonos un poco distintos de ese mismo color, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que se quiere representar aquí? A distintas longitudes de onda, pero que se parecen mucho entre sí, pues voy obteniendo distintas intensidades de luz. Claro, la que es más intensa es la que yo he seleccionado. En ese ejemplo que os acabo de poner era 630, ¿no? Bien, ¿y ahí qué mido? Pues mido la transmitancia. Esta luz llega al detector y puedo medir la transmitancia. A la mitad de altura de la transmitancia, como esto es aproximadamente 80, pues aproximadamente a 40, mido el ancho, que el ancho se mide en longitudes de onda, ¿vale? Y eso es el ancho de banda efectivo. Este parámetro es el que me permite decir a priori si yo voy a ser capaz de distinguir o no dos líneas de absorción o de emisión de mi especie. Dos líneas o dos bandas. ¿Vale? Conociendo este parámetro, sé si voy a poder distinguirlas o no. Sé si tengo suficiente poder de resolución o no. Por eso es un parámetro fundamental. ¿Cuál es el ancho de banda límite por encima del cual, si es más ancho, ya no puedo distinguir? Pues el ancho de banda límite, a partir del cual, si es más ancho, ya no puedo distinguir, ¿cómo se calcula? Si yo quiero distinguir la longitud de onda 2 de la longitud de onda 1, dos longitudes de onda cualquiera, hago la diferencia entre ellas y divido por 2. Por ejemplo, quiero distinguir la línea de 501 nanómetros de la línea de 500. Pues 501 menos 500 es 1 nanómetro. Pues 1 entre 2 sería medio nanómetro. Para yo poder distinguir las líneas de 500 y 501 nanómetros, yo necesito un ancho de banda efectivo como mucho de 0,5 nanómetros. Como sea mayor, ya no puedo distinguir la línea de 500 y de 501 nanómetros. Así es como se calcula, porque esto es un valor calculado a partir de la longitud de onda que a mí me interesa, así es como se calcula el ancho de banda efectivo límite que necesito para distinguir esas dos líneas. Entonces, si el ancho de banda que me da mi aparato es mayor que el límite, mi aparato no es capaz de distinguir esas líneas. Si el ancho de banda que me da mi aparato es menor que el límite, entonces sí soy capaz de distinguir esas líneas con mi aparato. Es particularmente importante, ¿de acuerdo? Y de hecho se va a hacer, lo voy a hacer en pizarra, un conjunto de ejercicios de este tipo, ¿vale? Hay un conjunto de ejercicios que son de redes de difracción y de filtros de interferencia, que vamos a hacer en la pizarra y que tenéis los enunciados en PDF y que tenéis que saber resolver. Muy bien, pues ¿de qué depende este ancho de banda efectivo del aparato? O sea, el que me da el aparato, ¿de qué parámetros experimentales
de qué características de mi instrumento depende ese ancho de banda que me da el aparato? Bueno, pues se calcula, o sea, se sabe que es el ancho de la rendija. Obviamente, si la rendija de salida es muy grande, dejará salir un montón de longitudes de onda y por tanto el ancho de banda será muy grande, la anchura es directamente proporcional, y la dispersión lineal recíproca. ¿Veis? Lo que habíamos dicho antes. ¿Cuántos nanómetros avanzo por cada milímetro en la pantalla? Claro, si efectivamente avanzo muy poco por cada milímetro, pues entonces que están muy separadas las longitudes de onda, ¿vale? He avanzado 1 milímetro en la pantalla y he avanzado solo medio nanómetro en el espectro. Bueno, pues eso quiere decir que está muy separado, o sea que medio nanómetro de diferencia lo tengo separado en 1 milímetro en la pantalla. Bien, entonces conforme mejor esté separado el espectro en la pantalla, pues saldrán menos longitudes de onda a través de la rendija. Así que el ancho de banda va a depender directamente de la anchura de la rendija de salida y de la dispersión lineal recíproca. Como la dispersión lineal recíproca vimos que era igual a D partido MF, pues sustituyo y donde aparece dispersión lineal recíproca pongo D partido MF. Entonces fijaos, ¿de qué depende el ancho de banda efectivo que me da mi aparato? Pues depende de cómo de ancha es la rendija, depende de la distancia entre las líneas consecutivas en la red de difracción, ¿vale? En mi red de difracción, que tiene esos 1000 líneas por milímetro, ¿vale? Pues la distancia entre dos líneas consecutivas. Fijaos que a mí me interesa que el ancho de banda efectivo sea pequeño, para aumentar la precisión y la exactitud, o sea, que esto sea pequeño. Y para que el ancho de banda efectivo sea pequeño y aumente la precisión, la exactitud y la sensibilidad, pues el numerador tiene que ser pequeño. Por tanto, me interesa que la anchura de la rendija sea pequeña, obviamente, porque así salen menos longitudes de onda, por tanto tengo una banda más estrechita, menos longitudes de onda, y que la distancia entre líneas sea más pequeña. Claro, si la distancia es más pequeña, caben más líneas por milímetro. Entonces tengo más líneas por milímetro y una mayor capacidad de separar las longitudes de onda. Muy bien. Luego me interesa una distancia entre líneas consecutivas en la red de difracción pequeña, una anchura de rendija pequeña. Y ahora, como quiero que esto sea pequeño, el denominador grande. Bien, respecto al orden, eso no lo vamos a tocar. Ya lo hemos visto que el orden más seguro es el orden 1, porque tiene intensidad suficiente de luz y porque no se confunde, no se solapa con otros órdenes superiores. Así que M será 1 habitualmente. Con lo cual, el único parámetro de mi instrumento que yo puedo alterar para hacer que esto sea más pequeño es aumentar la distancia focal. Claro, mientras más distancia haya entre mi red de difracción, donde empiezan a separarse, y la pantalla donde los enfoco, pues claro, como han recorrido más camino, pues la distancia final que queda entre esos puntos que al principio estaban juntos, pues es mayor. Si la pantalla está antes, la distancia es menor, y conforme más me acerco al elemento dispersor, menor es la distancia de separación entre ellos. Así que me interesa una distancia focal grande, o sea, que la luz desde que empieza a separarse recorra mucho espacio, para que le dé tiempo a separarse más. ¿Cómo podemos aumentar la distancia focal? Obviamente tú no vas a construir un espectrofotómetro de 3 metros, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque sería inmanejable. Los espectrofotómetros tienden a ser pequeños, que ocupen poco espacio en el laboratorio, lo suficiente, lo necesario, pero no más. ¿Cómo puedo aumentar el camino que recorre la luz sin aumentar el tamaño del espectrofotómetro? Pues a base de espejos. Si yo hago que la luz se refleje, al final recorre poco espacio, digamos, en línea recta, ¿vale? Pero como ha recorrido tanto espacio de espejo a espejo, pues es como si hubiera recorrido, yo qué sé, 2 metros a lo mejor. Entonces, cuando llega al punto final, se han separado muchísimo las longitudes de onda. Así que me interesa tener una distancia focal grande, una distancia grande entre la red de difracción y la pantalla, una distancia grande. ¿Y cómo agrando ese espacio? Pues habitualmente haciendo múltiples reflexiones entre espejos. Así la luz recorre mucho más espacio antes de llegar a la pantalla. Muy bien, entonces fijaos, esta ecuación es clave porque es la que me determina el ancho de banda efectivo que me da mi aparato y ese es el aspecto clave del instrumento, ¿vale? Del selector de longitud de onda, del espectrofotómetro, ¿vale? De red de difracción. El elemento clave, porque es el que me va a decir si puedo o no puedo resolver esas dos líneas que a mí me interesan, o esas dos bandas que a mí me interesan, ¿vale? Así que interesa anchura de rendija pequeña,
Distancia entre líneas consecutivas de la red de difracción, pequeña, así tengo más líneas, caben más líneas, ¿vale? El orden es el orden 1 y distancia focal, grande. Distancia focal, grande. Muy bien, pues esto también es una idea particularmente importante. Con esto terminaríamos la parte de selectores de longitud de onda y pasaríamos, estamos viendo los componentes básicos de los instrumentos, ya hemos visto qué diseños pueden tener, las fuentes de radiación, los selectores. Ahora vamos a ver recipientes y por último los transductores, cómo transformamos eso en una señal que podamos medir. Respecto a los recipientes hay poco que decir. Como estamos hablando de luz que atraviesa un recipiente, pues lo que tiene que cumplir ese recipiente es que sea transparente a la luz en la que estamos midiendo. Así, por ejemplo, si estamos en el ultravioleta, por debajo de 350 nanómetros, pues tenemos que usar un recipiente que sea de cuarzo o de sílice fundido, porque el cristal normal absorbe la luz ultravioleta. Si estamos en la región visible, pues entonces sí que podemos usar un vidrio normal o incluso plástico para la región visible. Y si lo que estamos midiendo es radiación infrarroja, en la zona del infrarrojo, pues el material que más se usa es cloruro sódico, o sea, sal, pero formando un cristal de sal. Con eso se hace el cubilete donde se pone la muestra y es transparente a la luz del infrarrojo. Muy bien. Respecto a los transductores, esto sí es importante, junto con los monocromadores, porque son los dispositivos que detectan la luz y me dicen cuánta intensidad estoy obteniendo. Y esa intensidad de luz es la que va a ser proporcional a la concentración. Entonces es necesario que sean extremadamente sensibles, ¿no? ¿Qué propiedades le pediríamos? Pues en primer lugar que tengáis una alta sensibilidad, que aunque la intensidad de luz sea pequeña, sea capaz de distinguirla, de apreciarla, de medirla. Eso requiere que tenga una alta relación de la señal frente al ruido, porque si es poco sensible, el ruido es muy alto y necesita una señal demasiado alta para poder distinguirla. Después, que tenga una respuesta constante en un intervalo amplio de longitudes de onda, es decir, que mida igual en todas las zonas del espectro. No que haya unas zonas en el infrarrojo, en el ultravioleta o en el verde, donde a lo mejor es más sensible a esa intensidad que en otras zonas. Que el tiempo de respuesta sea rápido, porque los cambios de intensidad de luz pueden ser rápidos, entonces necesito que mi detector se dé cuenta y perciba esos cambios de intensidad. Que la señal que me dé sea cero cuando no hay iluminación, es decir, que cuando no está siendo iluminado la señal es cero, y eso siempre hay que calibrarlo. Y que la señal que me produce, que es una señal eléctrica, pues se busca que sea directamente proporcional a la intensidad de luz. Así, de esa manera, como la intensidad habitualmente que medimos es directamente proporcional a la concentración, nos queda que la señal sería proporcional directamente a la concentración, y eso es lo que buscamos. Bueno, pues hay dos tipos de transductores, dos tipos. Los que más se usan son los fotoeléctricos. Son detectores que responden a fotones. Miden fotones, el número de fotones. Hay distintas técnicas para esto y se usan en las regiones del ultravioleta, del visible y del infrarrojo cercano. Ya si nos metemos en el infrarrojo medio o en el infrarrojo lejano, pues ahí ya no podríamos usar detectores de fotones. ¿Por qué? Porque los fotones en esa zona ya del infrarrojo medio y lejano tienen muy poca energía. Entonces, como tienen muy poca energía, son incapaces de producir el efecto fotoeléctrico o saltar una barrera para que se produzca la corriente, no tienen energía suficiente. Bien, por eso la mayoría de los dispositivos, ya en todos los que sean ultravioleta visible o infrarrojo cercano, se usan detectores que responden a fotones. Y veremos los cuatro tipos principales, que son las celdas fotovoltaicas, los fototubos, los tubos fotomultiplicadores y los diode array, o aglomerados de diodos, conjunto de diodos. Bien, en el caso de que estemos en el infrarrojo medio y lejano, pues entonces, como los fotones no tienen energía suficiente, pues lo que aprovechamos es que los materiales bajo la radiación infrarroja media y lejana elevan la temperatura de los cuerpos. Entonces, midiendo cómo se calienta el cuerpo, soy capaz de decir cuánta intensidad de luz infrarroja le ha llegado a ese cuerpo. Muy bien. Empezamos por el primero, las celdas fotovoltaicas.
Este dispositivo, que es una celda fotovoltaica que ahora explicaremos, es como si fuera un ojo humano, porque en realidad el rango de longitudes de onda que es capaz de medir coincide con el rango de visión del ojo humano. Es sensible en el mismo rango que el ojo humano. Bien, ¿en qué consiste? Pues tiene un electrodo plano metálico, que suele ser cobre o hierro, sería esta franja de aquí, una lámina. Ahí está puesto hierro, aquí está puesto cobre, da igual, una lámina de cobre o hierro, sobre el que se deposita un material semiconductor, habitualmente selenio, esta capa intermedia, es un semiconductor. Y finalmente se cubre con una película transparente muy fina de oro o plata. Aquí arriba vendría una capa delgada de plata o de oro que actúa como recolector de electrones. Sería el electrodo colector, el electrodo positivo. Y el sistema completo pues se protege mediante una cubierta transparente, un vidrio o una cubierta transparente que permite el paso de la luz. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, en condiciones normales el selenio, que es un semiconductor, actúa como una barrera que impide a los electrones circular libremente desde el cobre hasta el oro o desde el hierro hasta la plata, es decir, de un metal a otro. El selenio que está en medio actúa como de barrera. Pero esa barrera los electrones pueden superarla cuando llegan fotones. Aprovechan la luz que les llega, la energía que le aporta ese fotón para poder superar esa barrera y entonces se detecta corriente porque empiezan a circular electrones una vez que son capaces de superar esa barrera. La corriente que se produce, que es del orden de 10 a 100 microamperios, pues se pueden medir perfectamente. Ni siquiera hace falta amplificar la señal, es una señal muy clara. Y es proporcional a la intensidad de luz. O sea que es directamente proporcional, lo que buscábamos, la señal que detecto, la señal eléctrica, la corriente, es directamente proporcional a la intensidad de luz que recibe. ¿Qué ventajas tiene este tipo de detector fotovoltaico? Bueno, pues que es un medio tremendamente económico, son dispositivos muy económicos, muy robustos, son sencillos, portátiles, prácticos, para medir radiaciones de alta intensidad. O sea, tiene que haber una intensidad de luz suficientemente alta para que una celda fotovoltaica la detecte bien. Es útil en el rango visible, que es el rango donde tiene sensibilidad. No requiere una fuente externa de energía eléctrica, ni siquiera pilas, o sea que directamente funciona cuando recibe luz, se produce corriente. Y en caso de análisis rutinarios, que es lo habitual, ¿no? Pues estos instrumentos proporcionan información analítica perfectamente fiable. O sea que se pueden usar y son muy baratos. Ahora, tiene inconvenientes y uno tiene que conocerlos. No pueden medir radiaciones de baja intensidad, ya lo hemos dicho, solo pueden medir alta intensidad, con lo cual si a mí estoy midiendo una muestra que me da intensidades muy pequeñas, pues no podría usar una celda fotovoltaica. No miden fuera del rango visible, entonces si quiero medir en el ultravioleta o en el infrarrojo, no puedo usar este tipo de detector. Y con el tiempo muestran fatiga, es decir, que el uso continuado hace que cada vez sean menos sensible, con lo cual hay que estar calibrándolo constantemente, porque de una vez a otra a lo mejor me mide un poquito distinto. Muy bien. El siguiente detector que vemos, el segundo, son los fototubos. Consisten en un cátodo semicilíndrico, como tenéis aquí, una superficie semicilíndrica, que es un cátodo cubierto de un material que habitualmente suele ser cadmio o otro metal que sea fotoemisor, que tiene la peculiaridad de que cuando recibe fotones, con mucha facilidad, esos fotones arrancan electrones, que inmediatamente son atraídos por el ánodo, a donde van los aniones, en este caso los electrones, que es el polo positivo. Entonces, la luz incide sobre el cátodo, arranca electrones que son atraídos por el polo positivo y ya se produce la corriente que soy capaz de detectar. Este circuito está abierto porque esto es vacío mientras no llegue luz. En el momento en que llega luz, los electrones son capaces de pasar de aquí a aquí, es como si el circuito se hubiera cerrado y por tanto hay corriente. Y esa corriente la puedo detectar y la puedo medir. Bien. Hay que tener cuidado con el potencial que se le aplica, habitualmente con 90 voltios es suficiente, porque si el potencial es menor,
la señal que recibo depende un poco del potencial, pero si estoy a 90 o más de 90, la señal ya es estable y es directamente proporcional a la intensidad de la luz. O sea que, de nuevo, midiendo la corriente eléctrica, automáticamente sé cuánta luz ha llegado, cuál es la intensidad de luz que ha llegado, el número de fotones que han llegado. Bien, entonces, ¿cuándo usamos los fototubos? Pues cuando son radiaciones de intensidad media y baja. Para intensidad media y baja. Y en todo el rango que nos interesa, es decir, en el ultravioleta, en el visible y en el infrarrojo cercano. Es sensible a todos ellos. Claro, si quiero medir en la radiación ultravioleta, pues necesariamente esta ventana, es decir, la envoltura transparente que tiene el fototubo, tendría que ser de cuarzo, porque si no, las paredes estarían absorbiendo la radiación ultravioleta. Si quiero detectar luz ultravioleta, necesariamente estas paredes tienen que ser transparentes al ultravioleta y entonces necesariamente hay que hacerlo de cuarzo. Muy bien. Y por último, el penúltimo, los tubos fotomultiplicadores. Los tubos fotomultiplicadores. ¿Cuándo se usan? Pues se usan cuando la intensidad es muy baja. Es decir, si la intensidad es alta y estoy en el visible, uso una celda fotovoltaica. Si la intensidad es media-baja, uso un fototubo. Y si la intensidad es muy bajita, o sea, es apenas nada, que suele pasar en fluorescencia o en otras técnicas que su intensidad es muy pequeña, pues entonces necesariamente acudimos al tubo fotomultiplicador. Bien, consta igual que el fototubo de un cátodo, que aquí queda representado por esta línea, es decir, cuando incide radiación se arrancan electrones, se produce el efecto fotoeléctrico y se arrancan electrones. Esos electrones se verán atraídos inmediatamente por este otro cátodo que está a 90 voltios más positivo que este, luego este es más positivo que este y por eso se ven atraídos hacia él. Y a cada uno de estos cátodos intermedios le llamamos dínodos. O sea que arranco electrones del cátodo, van al primer dínodo, cuando chocan los electrones contra la pared, arrancan más electrones que son a su vez atraídos por el siguiente dínodo que es más positivo que este. Cuando chocan, ese cúmulo de electrones, de nuevo con esta pared, vuelven a arrancar más electrones todavía, que se sentirán atraídos por este que es más positivo, arrancarán más por este que es positivo, arrancarán, más positivo, arrancarán, y así sucesivamente se acaba generando una tromba enorme de electrones. Prácticamente por cada fotón acaba saliendo una corriente enorme. Bien. Esto es cómo funciona desde el punto de vista eléctrico, ya os lo he dicho, cada uno de ellos está 90 voltios más positivo que el anterior y eso hace que los electrones se sientan atraídos por el siguiente, por el siguiente, por el siguiente, hasta que llegan al final y ya son recolectados. Cuando llegan al final, cada fotón puede producir entre 1 millón y 10 millones de electrones. O sea, una corriente tremenda por cada fotón, por cada fotón. Por eso solo puedo medir intensidades pequeñas. Claro, si yo pongo un tubo fotomultiplicador con una intensidad grande de luz, arranca tantos electrones que arruina el dispositivo. Bien. La corriente que se produce es proporcional a la intensidad, que eso es lo que buscábamos, y además la señal puede amplificarse con mucha facilidad. La ventaja, pues, es que es extremadamente sensible, o sea, mide cada fotón que llega. Los tiempos de respuesta son muy rápidos. La sensibilidad solo está limitada por el ruido de fondo. O sea, es tan sensible que en realidad la sensibilidad solo la limita el ruido que haya de fondo. ¿Que queremos reducir ese ruido? Pues podemos incluso enfriar el dispositivo. Ahora tiene un inconveniente, y es que solo puede medir radiación de muy baja intensidad. Porque claro, si ahí le metes una alta intensidad y empieza a arrancar los electrones de todas las paredes de los dínodos, pues acaba degradando el dispositivo en un solo uso. Muy bien. Y por último tenemos lo que se conoce como el conjunto de diodos. El conjunto de diodos. ¿Un diodo qué es? Pues son estas pequeñas películas que tenemos aquí una detrás de otra, que están compuestas de dos sólidos semiconductores. Uno tiene cargas positivas, que le llamamos huecos, y que se pueden mover, y los otros tienen cargas negativas, son los electrones. Y están unidos esos dos sólidos. Están unidos en equilibrio pero con una cierta tensión. Los electrones quieren unirse a los huecos, negativo con positivo, pero hay un potencial contrario que eso lo impide. Ahora, en cuanto llega un fotón
aprovechan la energía que le da ese fotón, el electrón se libera y se une al hueco y detecta la corriente. De esa manera, al incidir luz de frecuencia suficiente, pues se produce corriente eléctrica que podemos detectar. Entonces, ¿cómo usamos este dispositivo? Pues la luz primero pasa por un elemento dispersor, habitualmente la red de difracción, se separa la luz blanca en todos sus componentes y ese espectro ya separado incide sobre el conjunto de diodos. Y cada diodo mide la intensidad de una parte del espectro, de tal manera que la suma de todos los diodos, uno detrás de otro, me da todo el espectro de una sola vez. Cada diodo capta una parte del espectro midiendo la intensidad que está llegando. Lo medimos como por tramos. Bien, las ventajas pues son esas, que se recoge el espectro completo de una sola vez, en una sola medida ya tengo todo el espectro, y no requiere rendija de salida. Entonces, ¿qué ancho de banda tiene este dispositivo? Pues el ancho de banda será justamente el rango de longitudes de onda que mide cada diodo. Si cada diodo mide 20 nanómetros del espectro, un rango de 20 nanómetros, pues el ancho de banda que tengo será 20 nanómetros. El inconveniente es ese, que el espectro se recoge de modo discontinuo y por tanto si por ejemplo quiero separar dos líneas del espectro, de un espectro atómico que están muy cerca, pues probablemente no pueda distinguirlas con este conjunto de diodos. Es mucho más sensible y tiene mucha más resolución la red de difracción más la rendija de salida más el fototubo, que tenemos muy fuertes. Pero aún así, para la espectroscopía molecular, que suele tener las moléculas orgánicas, moléculas grandes, suelen tener bandas muy anchas, no es un problema. Aquí, por ejemplo, este diodo tiene este conjunto de diodos tiene 1024 diodos. 1024. Si dividimos todo el espectro visible, que va de 350, 700 y pico, entre 1024, pues más o menos te cabe que cada diodo recoge 0,4 nanómetros del espectro, 0,4. Entonces el ancho de banda que tiene es 0,4. Si las líneas o bandas que quiero distinguir están más separadas de 0,4 nanómetros, la podré ver perfectamente con este dispositivo, pero si la separación es menor de 0,4 nanómetros, pues no podría distinguirlas. Ya digo, habitualmente para la espectroscopía molecular, que es el uso más habitual en el laboratorio, este tipo de dispositivo funciona perfectamente. La luz blanca viene por aquí, se dispersa y cada diodo recoge una parte del espectro. En este ejemplo de aquí, cada diodo recoge 0,4 nanómetros del espectro hasta que se completa el espectro total. En 1024